Vince Russo. Por lo general, cuando le vamos a tirar, lo hacemos en la serie La Muerte de WCW, hablando de sus tonterías, sobre buqueos y sin fin de estupideces y malas decisiones que tomó en esa empresa. Pero hoy, ¿saben qué? No sé, tal vez estoy de buenas, tal vez me estoy ablandando, no sé. Siento esta necesidad de hacer algo diferente. Obviamente le vamos a seguir tirando, por supuesto que sí. Solamente lo que va a cambiar es que le vamos a tirar por sus decisiones en WWE. En específico, hoy quiero que hablemos de la que considero la peor idea que Russo pudo haber tenido, así como la peor idea en la historia de toda la WWE. Quiero que lo piensen bien porque en serio, estoy hablando muy en serio. Para mí, esta es la idea más estúpida de todos los tiempos. Encuentro curioso, así como también desafortunado, que esta pesadilla haya dado comienzo 24 horas después de una de las noches más exitosas en toda la era de la actitud, el ya mítico Pay-Per-View King of the Ring. Así que vámonos al Raw is War del 29 de junio de 1998. Los comentaristas Jerry the King Lawler y Jim Ross nos informan de este nuevo concepto en la WWF, llamándolo una innovación más del líder en el entretenimiento deportivo. Un torneo que mezclaba lucha profesional con boxeo y alguna que otra disciplina. La competencia Brawl for All. JR repasa una por una las reglas de la competición y así lo haremos nosotros también. Teníamos 3 rounds de 1 minuto cada uno y cada pelea sería llevada a cabo bajo el sistema de puntos, el cual era el siguiente: aquel que conectara más puñetazos por ronda recibiría 5 puntos, cada derribada valdría 5 puntos por igual y ser noqueado directo a la lona tendría un valor de 10 puntos. El knockout técnico, por supuesto, pondría final a la contienda al instante. Eso sí, el detalle que nadie debe olvidar respecto al Brawl for All, el más importante de todos, damas y caballeros, presten atención, es que estas peleas eran reales. Ignorando por completo la naturaleza predeterminada de este deporte espectáculo. Sabiendo esto, ahora sí, vamos a divertirnos, o más bien no. La pelea inaugural del torneo será entre un exboxeador amateur, Marc Mero, y el experto en artes marciales, Steve Blackman. Nos percatamos de que la competencia cuenta con su propia presentación, su propio tema, incluyendo también la presentación en el ring. Cada luchador se ve acompañado por su respectivo entrenador, suena la campana, amigos, y ¿qué les puedo decir? El público no tarda nada en mostrar su justificado descontento con este concepto. Literalmente no pasa nada de tiempo cuando ya escuchamos a la audiencia abucheando desesperada porque esto termine. Y no son solamente los abucheos, la molestia es palpable incluso en el ambiente, es una tensión rara. ¿Y cómo culparlos si durante los siguientes 3 minutos íbamos a ver a Mero y Blackman soltando puñetazos al aire y a Steve repitiendo una y otra vez la misma derribada a lo largo de los 3 rounds para sumar puntos facilitos en el marcador? Ya los escucharon, esos fanáticos pagaron por ver luchitas y exactamente eso querían ver. Cuando la campana avisa del fin de esta contienda, el respetable salta de la alegría. Todo era felicidad ahora que la primer pelea del Brawl for All culminaba con victoria para Steve Blackman por puntos. Qué pena que aún nos quedaba otra más de estas contiendas para intentar soportar. Pero antes de pasar con la segunda pelea, hay que hablar de uno de los participantes de esta misma, Bradshaw, a quien técnicamente le debemos todo el torneo. A ver, sí, la idea es completamente de la mente de Vince Russo. Sin embargo, la intención vino después de que Russo escuchara constantemente a este tejano alardeando, presumiendo sobre su fuerza, asegurándole a todos sus compañeros luchadores que a cualquiera de ellos podría vencerlos en una pelea legítima. Cansado de escuchar la arrogancia de Bradshaw, el tío Russo decidió que le daría una lección en televisión a nivel global y ensambló todo el torneo Brawl for All para demostrarle a Bradshaw que en realidad no era tan rudo como presumía ser. Ahora que sabemos eso, veamos esta pelea que involucraba a Mark Canterbury, previamente conocido como Henry o Godwin, en uno de los tag teams más lamentables de la era New Generation. Esta trifulca es una mejora ante nuestra previa confrontación, lo que sinceramente no es ningún cumplido, gente. Se siente como una de esas peleas entre tíos cuando ya están pedos y se están peleando por los terrenos de la abuela. Se ve tristísimo
mismo, aunque al menos era más divertido verlos lanzándose golpes erráticamente y conectar uno que otro por aquí y por allá. Esta vez entre rounds, la multitud nos deja saber sentir su desagrado con cánticos de aburrido. Tanto era su desinterés en este concepto que en el último round cuentan efusivamente de 5 para abajo para poder celebrar que ya se acabó la pelea. Gran público sin duda alguna. Si Russo quería avergonzar a Bradshaw, le iba a costar trabajo, pues este ganaba la pelea gracias a conectar más golpes. Avanzaba entonces a los cuartos de final. Pasemos a la siguiente semana, 6 de julio. Iniciamos fuerte con lo que fue una auténtica paliza tal cual. El imponente Brackus se midió ante Savio Vega. Y sí, físicamente el alemán Brackus podía parecer una bestia imparable, solamente que las apariencias pueden engañar, amigos. El boricua hizo lo que se le antojó con toda clase de impactos descomunales que tuvieron a Brackus tambaleándose prácticamente desde la primera ronda. Este proyecto fallido de la era de la actitud intentó recuperarse utilizando derribadas, pero Savio ya lo tenía deshecho y con la nariz rota, vale la pena destacar. Obviamente Vega fue el vencedor en una de las peleas creo que más decentes de todo el torneo. La parte horrible del asunto, más de lo que era aburrido, es que Brackus fue el primero de muchos que iban a sufrir serias lesiones a lo largo de la competencia. Y si esto no bastaba, el mismo Savio Vega declaró años después que Brackus aparentemente no tenía ni idea de que el torneo era real y pensó que era kayfabe. Madre santa, qué pésima organización. Continuamos entonces con nuestra segunda trifulca de la primera ronda en esta velada. Road Warrior Hawk versus Darren Drozdov, otros para los cuates. Otra de esas peleas poco agradables a la vista, poco ortodoxas también, pero cuando menos llamativas por los impactos. Lo que tampoco se puede celebrar demasiado, tomando en cuenta el daño físico que estaban sufriendo estos atletas. Hawk sufrió una lesión que lo iba a dejar fuera un rato, además de también romperse la nariz. Lo que no iba a servir de nada porque si pensaban que esto significaba ventaja para Droz, pues no, la pelea acaba en un tristísimo y muy inútil empate. Qué desperdicio de tiempo del que de por sí estaba desperdiciando este torneo. Darren Drozdov terminaría avanzando a cuartos por la mencionada lesión de Road Warrior Hawk. 13 de julio, no puedo creer que no podamos terminar con la primer ronda aún de una buena vez. Bueno, un tag team estaba por ser puesto a prueba ya que el nuevo Midnight Express, Bart Gunn y Bob Holly se enfrentaban en el Brawl for All, en una pelea de un solo lado. ¿Saben qué? Para tener la mala fama como uno de los bullies más grandes de toda la historia del pro wrestling, Holly se vio patético tal cual en esta pelea. No estaba perdiendo únicamente, la izquierda de Bart se hizo también la mejor amiga de su cara, dejándolo hecho papilla. Bob no dio ni una sola en esta contienda. Gunn lo destrozó y después de la victoria, Holly hizo su berrinche golpeando en la cara a su próximo a ser ex compañero de equipo, llevando a una trifulca que fue controlada por los árbitros de la WWF. Dan Severn parecía ser una de las opciones más claras para competir en un torneo de esta índole. Y digo parecía, gente, porque terminó siendo una de las más grandes decepciones del Brawl for All. Como ex campeón de UFC y reconocido maestro de las artes marciales mixtas, uno esperaría que The Beast fuera un participante implacable de la competencia. Y en su pelea con The Godfather no mostró nada más que no haber entendido las reglas del torneo, buscando repetidamente derribadas y una que otra sumisión que nada tenían que ver con el concepto del Brawl for All. Esta fue otra de las contiendas que ocasionaron el aburrimiento doloroso de la muchedumbre, que de lo que no se cansaron fue de decir aburrido y de pedir que les dieran wrestling, por amor de Dios. Dan Severn ganó la pelea por alguna razón que no entiendo y no avanzó a la siguiente ronda, por cierto. Y en este caso no avanzó no por una lesión, sino más bien porque Severn simplemente se retiró del torneo. Las razones dadas para su partida varían. El ex campeón de UFC aseguró que fue porque no tenía nada que demostrar en esta competición, mientras que Steve Williams años adelante en alguna entrevista declaró que Severn no quiso participar porque no le gustaron las reglas ni tener que usar guantes de boxeo. No sé, a mí me suena más lógica la declaración de Dr. Death de Steve Williams, honestamente. Es 20 de julio y por fin concluiremos con la primera ronda del Brawl for All.
Ya que lo mencionamos, era turno de que Dr. Death Steve Williams subiera a demostrar qué tan rudo realmente era peleando ante uno de los miembros del tag team, los Quebecers, Pierre. Y sí, están viendo a un hombre que había perdido un ojo legítimamente. Y no, a mí no me pregunten si eso era justo o no. De acuerdo a varias fuentes, los creativos preguntaron al roster quiénes querían participar y era algo voluntario, así que Pierre le echó ganas, pero con eso no le iba a bastar ante uno de los gaijin más reconocidos del puroresu en los 90s. Steve Williams dejó acabado a Pierre con sus múltiples golpes, siendo el primero en ganar por knockout técnico. Que Dios bendiga a la persona que por fin entró en razón, pues detrás de cámara se dieron cuenta de la pésima idea que era tener dos de estas peleas en un solo show. La batalla entre Iqbal y Too Cold Scorpio se dio antes del comienzo del programa y fue ganada por Scorpio. Quedaban entonces definidos los cuartos de final. Oh mi Dios, oh por Dios, no creí que esto llegaría tan pronto, pero aquí estamos, ¿no? Cuando les digo que Dr. Death era uno de los luchadores más hypeados del torneo, era porque en realidad la apuesta de la Federación Mundial de Lucha iba completamente con él para ganar todo el Brawl for All. Como vicepresidente de talentos y relaciones de aquel entonces, Jim Ross fue el hombre encargado de promocionar al hombre que ya había marcado leyenda en Japón, Dr. Death, llenándose la boca una y otra vez en decir que era el tipo más fuerte de todos los tiempos, el sujeto más invencible de la historia, el hombre más demoledor que se haya visto en todo el wrestling. Bienvenido a los cuartos de final, Steve Williams. Se los adelanté, que prestaran suma atención a la izquierda mortífera de Bart Gunn. ¿Qué demonios esperaba la WWF de un torneo real? Cualquier cosa podía suceder, literalmente cualquier cosa podía pasar, y les terminó pasando lo peor. Dr. Death fue avergonzado a nivel internacional y jamás pudo recuperarse de ello, al menos en esta compañía. Cuenta la leyenda que en backstage muchos celebraron la contundente derrota de Williams, pues ya se habían cansado de escuchar a Jim Ross vendiéndolo tan a lo grande. Lo que yo encuentro muy estúpido, porque después de todo Dr. Death sí era un increíble luchador profesional. Y por cierto, Dr. Death en esta pelea se rompió la quijada, se dislocó la rodilla y sufrió algunas otras lesiones nada más en esta trifulca. Dios mío santísimo. Y ni siquiera así quisieron detener esta estupidez. Vince Russo y compañía se percataron que algún aspecto del entretenimiento deportivo tenían que añadir al Brawl for All para intentar hacerlo un poco más interesante. Así que el 3 de agosto, previo a la pelea entre el Padrino y Scorpio, The Godfather le ofreció al adversario pasar una noche con tres de sus más queridas amigas, por decirlo de una manera, y así evitarse la pelea. Scorpio no se mostró interesado y pasamos a la siguiente contienda llena de puñetazos sueltos, impredecibles y muchos bien dados. En su mayoría estos fueron del Padrino para Scorpio, lo que nos demostró que no era cobarde ni tampoco quería huir de la pelea. Godfather gana con amplio margen este encuentro. Esto entonces seguía y seguía. Vamos una semana más. Le tocaba el turno a Savio Vega y a Dross. El boricua se vio bien en la primera ronda y nada más se vio bien en la primera ronda. Lamentablemente para él se topó con un Darren Drozdov que logró lo inimaginable. Y no me refiero a derrotarlo, sino a hacer que el público reaccionara a algo que pasó en este torneo. Dross fue una maquinaria de dar puñetazos brutales que se pudieron escuchar en todo el inmueble, además de ser inteligente con las derribadas para ganar categóricamente este combate de cuartos de final. La audiencia en serio estaba en favor de Dross. Entonces pasamos al último cuarto de final, Bradshaw en contra de Marc Mero. Momento, alto ahí Mr. W. ¿Cómo que Marc Mero si Steve Blackman lo había vencido en la primerísima pelea del Brawl for All? Bueno, sí, pero por si no les quedaba claro lo curseado de este torneo, Blackman también se lesionó, pero no fue por una pelea del Brawl for All, sino porque se lastimó entrenando. Vaya suerte, vaya maldita suerte. Mero lo reemplazó y desgraciadamente le iba a tocar el más grande robo que yo he visto desde los que le vi al América en el fútbol. Se pasó toda la trifulca con Bradshaw dándole una paliza a base de puñetazos con su experiencia
experiencia en pugilismo, y después de que la pelea fuera declarada un empate descarado, hubo un round extra donde el de Texas fue declarado el ganador sin merecerlo en lo absoluto. Bradshaw acabó con la nariz cubierta en sangre y ganando porque supongo que derribó una que otra vez al rival. Vaya robo descarado. Momento de semifinales, 17 de agosto, mucho que comentar ahora sí. Primero, el peleador revelación del torneo, Bart Gunn, se medía ante The Godfather. Este último tomó el micrófono antes del sonar de la campana y le dijo a Gunn que podía ofrecerle el trato de siempre, pasar un rato con sus amistosas compañeras y así escapar de la pelea, pero realmente el padrino esta vez no lo iba a hacer porque le iba a patear el trasero tal cual. Suena la campana ahora sí y lo de The Godfather fue ciertamente una promesa vacía. No empezó mal la pelea, sin embargo fue decayendo progresivamente. La izquierda letal de Gunn no fallaba. El padrino se defendió, sí, impactó a Gunn con algunos buenos golpes, pero aquí se notó que Bart ya sabía qué estaba haciendo, peleando inteligente al eludir toda clase de puñetazos del rival. Sabemos que la izquierda de Gunn era peligrosa, ¿verdad? Aunque en esta ocasión, bueno... Sí, el pase a la final vino por medio de un derechazo que reseteó a The Godfather a cuando era Papa Shango. Brutal knockout y objetivamente el mejor peleador de la competición ya estaba en la final. Pasando con la otra semifinal entre Bradshaw y Droz, nuevamente tenemos otra pelea llena de polémica, pues así como pasó en los cuartos de final, yo argumentaría que el tejano fue superado por el rival. Darren Drozdov lanzó golpes que tenían prácticamente en la lona a Bradshaw y aún así cuando los 3 rounds llegaron a su conclusión, los jueces le dieron la victoria a Bradshaw injustificadamente. O ¿saben qué? Yo lo que me pregunto es si Russo se dio cuenta de que Bradshaw de plano no servía para las peleas y necesitaba aún así en verdad humillarlo, por lo que arregló los cuartos y las semifinales para que él llegara a la final y ya ahí que se quedara corto para hacer más grande la vergüenza de Bradshaw. No se me haría nada extraño. Después de todo, este seguía siendo un ambiente totalmente controlado por la World Wrestling Federation. Además de que ya pasando con la final, pues alguien iba a salir avergonzado. ¿Y qué les digo? Claro, no olvidemos que no fue únicamente el knockout técnico para la victoria de Bart Gunn. Gunn de hecho noqueó en 2 ocasiones a Bradshaw, lo que hace todo el asunto aún más satisfactorio. Miren, no excuso que Russo haya buqueado toda esta estupidez nada más por sus ganas de molestar y avergonzar a un solo luchador. Pero también es cierto, gente, que Bradshaw es reconocido por ser el peor bully de toda la historia del wrestling tras bambalinas. A lo largo del torneo lo vimos fanfarroneando y quedando evidenciado notándose cómo esa fachada de machote rompemadres no era nada más que una vil farsa. Ni una sola de sus peleas fue dominada por él y en todo caso se le perdonó en más de una. Bart Gunn lo puso en su lugar, aunque desgraciadamente seguiría siendo un bully durante los siguientes años en la WWF, y de hecho el luchador más famoso que iba a participar en este Brawl for All. Así que Bart Gunn ganaba el primer y gracias a Dios único Brawl for All, llevándose el premiezote de $75,000 del que yo apenas me acabo de enterar. Llega la hora de preguntarse entonces, gente, ¿qué venía ahora para él bajo esta reputación que ganó con el torneo? Obviamente, mandarlo a casa y dejarlo en pausa sin hacer absolutamente nada con él en la programación durante 2 largos meses. La historia de Bart Gunn se iba a poner interesante fuera de las cámaras y alejado de la WWF. Gracias al episodio de la serie Dark Side of the Ring, pudimos descubrir que Gunn, harto de ver que la compañía no tenía intención alguna de buquearlo, decidió firmar con la gigante nipona All Japan Pro Wrestling. El Brawl for All podrá no haber sido bien recibido por la audiencia en Occidente, pero créanme cuando les digo que en la Tierra del Sol naciente fue toda una sensación, llamando la atención del mítico promotor de All Japan, Giant Baba.
El gigante no dudó en contactar a Gunn para ofrecerle un contrato y lo fichó con la organización nipona en octubre del 98, firmado al mismo tiempo que seguía bajo contrato con la WWF, lo que no puedo imaginar la clase de conflicto que debió haber ocasionado. Aunque puede que la WWF ni siquiera se haya dado cuenta de ello porque seguían sin intenciones de utilizar a Gunn en su producto, o al menos no hacía hasta marzo de 1999, cuando de la nada, literalmente de la nada, tan aleatorio como se les pudo haber ocurrido, revivieron el fracaso que probó ser el Brawl for All para una pelea más, una última, solamente que esta vez Bart Gunn no se enfrentaría a un colega luchador, sino más bien a un boxeador profesional, uno de los más contundentes y escalofriantes de la historia en realidad, el imponente Butterbean, lo que era como sacrificarle la carrera a Gunn. Olviden eso, borren eso último que dije, no era como, más bien sí fue sacrificarle la carrera al ganador del Brawl for All. 35 segundos de pelea y de despedida para Bart Gunn del wrestling en Occidente. La WWF lo liberó de su contrato en unas semanas y así acabó todo este asunto del Brawl for All. Hagamos ahora un recuento de daños, ¿les parece? ¿Qué tal amigos? Disculpen la cámara, pero vamos a terminar este video haciendo un poco de matemáticas, una lección del profe W. ¿Les parece? De nuevo, disculpen la cámara movida, es lo mejor que pude hacer. Analicemos entonces, carreras arruinadas en Occidente por el Brawl for All, 2, la de Bart Gunn, iniciales, claro, y la de Dr. Death, así le vamos a poner, y disculpen la letra también, ¿de acuerdo? ¿Les parece bien? Ok, ahí tenemos una. Luego, luchadores lesionados, estos no los voy a escribir todo porque son 5, pero son 5 luchadores lesionados por el Brawl for All, ¿ok? Ahora, lo importante aquí, carreras impulsadas por el Brawl for All, tenemos una buena e importante cantidad de 0. Y después, si pensamos también en luchadores que se pusieron over con el Brawl for All, pues tenemos también 0. La suma de estos números nos da un total de... Olvidé por qué estaba haciendo esto. Así que sí, básicamente es eso. El torneo Brawl for All es completamente inservible, inútil, aburridísimo cada vez que se presentó. Lesiones, carreras arruinadas, aburrimiento, de plano, insisto, tiene que ser la peor idea en toda la historia de WWE y por supuesto vino de la poderosa mente del tío Russo.